Esta portada que tengo aquí redefinió el punk de los años 90 y bueno, también casi vuelve loco a su creador, a Richie Butcher. Su nombre, Dookie, viene de una intoxicación alimenticia. Y ojo que esta portada fue posible gracias a Frank Sinatra. Y posiblemente sea la portada donde más perros follando salen de la historia de la música. Y si conoces alguna donde salgan más que en este Dookie, házmelo saber en comentarios porque yo no tengo ni idea. Caos, humor y miles de referencias. Así es la historia del Dookie. Y a ver, empezar a hablar de esta portada es algo tremendamente difícil. Haciendo el guión ha sido una auténtica locura, porque cuando iba encontrando una cosa te encontrabas con otra y parecía que ser un pirado de la conspiración. Ay, si es que yo solo me meto en unos berenjenales que ya decía mi madre. Estudia Derecho, estudia Derecho. Así que nada, vamos a empezar por el principio. Y nos tenemos que ir a la ciudad de Berkeley, situada en la bahía de San Francisco, donde los caminos de Green Day y del dibujante Richie Butcher se unieron para siempre. Y es que esta historia viene desde cuando Billy Joe, el cantante, era solamente un adolescente, que era apodado $2 Bills, porque bueno, se decía que vendía por $2 cigarrillos de la risa. Y en esa época donde Billy Joe estaba descubriendo toda la música, pues topó con una banda que se llamaban Lookout. Y el disco de One Planet, One People fue dibujada por Richie Butcher. Billy Joe quedó tan impresionado con esta portada que ya le siguió la pista para siempre. Ah, bueno, y otro dato súper curioso de esta banda de Lookout, y es que Tré Cool, el batería actual de Green Day, tocaba en esta banda. Y desde entonces Billy Joe estaba muy pendiente de Richie Butcher y de su trabajo, así que después de la gira del Kerplunk contactó con Richie para hablar un poco sobre la portada de este Dookie. Y bueno, ya que estamos hablando de este Kerplunk, también os voy a contar una anécdota que para que veáis que está todo bastante conectado, y es que este Kerplunk fue editado por Lookout Records. Exactamente, el mismo nombre que la banda que hemos nombrado antes. Y es que el fundador de la banda Lookouts también fundó Lookouts Record, para que veáis eso, que está todo súper ultra conectado y que es una pasada, guapísimo. Y justo en esta gira, en la gira de Kerplunk, fue cuando surgió el nombre de Dookie. Todos nos imaginamos a los Green Day de ahora pues con unas giras lujosas, llenando estadios, con buenas condiciones. Pero no, en aquella época, aunque eran conocidos, estaban dentro de la escena underground. Pero bueno, sí, eran conocidos y estaban muy bien, y es que en esa época ya estaban dando sus primeros pinitos por Europa. Su primer viaje a Europa fue con este Kerplunk. Incluso llegaron a venir a España, hicieron 5 fechas en Guipúzcoa, en Villarreal, en Madrid, en Barcelona y en Vigo, entre el 92 y el 93. Yo era bastante pequeño y no pude ni sabía de estos conciertos, pero si tú estuviste en alguno de esos conciertos, házmelo saber en comentarios, me encantaría leerte. Y por estas fechas sus giras, pues como podéis imaginar, pues no eran las más lujosas. Iban en furgoneta destartalada, miles de kilómetros, comer a deshoras, comer mal, pues a saber, comida gasolinera, comer en cualquier lado. Y bueno, y tal eso juntado a que tenían 20 años, pues imaginaros que podían comer y beber, pues cerveza, lo primero que pillaban, y hacer un revoltijo en esos estómagos brutales. Así que después de uno de esos cócteles explosivos, pues cuando alguien fue al servicio, pues se le ocurrió un nombre, Liquid Dookie. Que bueno, así en traducción, pues es diarrea de bebé. Muy punky todo, pero claro, es que era la época, 20 años, ¿qué queréis? Y aquí fue donde hasta el mismísimo Frank Sinatra dijo que nanay, que con ese nombre no se publicaba el disco. Bueno, vale, sí, me habéis pillado. No fue Frank Sinatra en sí quien le dijo que no, podían llamar así al disco, pero sí fue la discográfica. Y es que Green Day para este Dookie firmó por Relapse Discos, que bueno, fue una productora que sí montó Frank Sinatra en los años 60, porque quería tener un poco más de libertad a la hora de grabar sus discos, y entonces a la gente que firmaba y fichaba para tocar y grabar en esa discográfica querían que tuviesen pues también esa libertad creativa, libertad de todo, que a lo mejor pues otras discográficas no te dejaban. Pero claro, llega Green Day con Liquid Dookie y con ese nombre y con esa estética y con esas de todo. Quizá era hasta demasiada libertad incluso para ellos, pero bueno, llegaron como un poquito de acuerdo y al final decidieron que se llamase el disco solamente Dookie.
Y aquí en este momento fue cuando Billie Joe sí ya contactó con el dibujante Richie Butcher. Y es que claro, como decíamos, pues él estuvo muy pendiente de toda su carrera y aparte de otras portadas de discos que le encantaban, él era el dibujante de un fanzine que se llama Absolutely Zero y estaba totalmente enamorado de ese trabajo. Así que no se lo pensó, cogió el teléfono, llamó a Richie Butcher y le dijo: mira, vamos a hacer un nuevo disco, se va a llamar Dookie. Y ya está, no le dijo nada más, solamente le dijo que quería pues captar un poco pues toda la esencia de Berkeley, pero Richie Butcher no tuvo muchas indicaciones, le dieron total libertad. Así que, sin directrices, sin indicaciones y solamente con el nombre de Dookie, Richie se tuvo que poner a trabajar. Y aquí queremos desmentir una cosa, porque en muchos sitios se dice que, bueno, Richie Butcher tuvo inspiración en los libros de ¿Dónde está Wally? Bueno, en Latinoamérica creo que era Waldo, pero no, no es verdad, la inspiración fue otra. Y es que Richie Butcher se inspiró en el arte de Shakedown Street de Grateful Dead, en el The War is a Ghetto de War y en la contraportada de Why Can't We Be Friends, también de War. Y a esto se sumaba de que Richie Butcher era un grandísimo fan de Green Day y estaba bastante enganchado pues a ese anterior disco, a ese Kerplunk. Y según sus palabras, las dos primeras canciones de este álbum le sonaban pues como dos aviones cayendo en picado. De ahí que lo primero que Richie dibujó para la portada, pues efectivamente fueron los aviones que están sobrevolando pues toda la zona esta de Berkeley. Y pocos días después de esas conversaciones con Billie Joe, pues Richie Butcher ya tenía pues un boceto más o menos listo, así que los llamó y hicieron como una reunión para ver si iba bien. Y días después de estas conversaciones con Billie Joe, donde le dio toda la libertad del mundo, ya tenía un boceto, así que los llamó para presentarle ese boceto. Según una entrevista que le hicieron a Richie Butcher, cogió su boceto, se lo metió debajo del brazo, cogió su bicicleta que iba un poquito acongojado, pero para su sorpresa, cuando llegó a la reunión, pues todos quedaron bastante maravillados con este boceto, con ese inicio de la portada. Esta reunión tuvo lugar en los Fantasy Studios, que es donde Green Day estaba dándole forma a este disco, y como ya os comento, les encantó tantísimo pues la idea del boceto que le dijeron, ok tío, pues sigue con esto para adelante que nos está gustando muchísimo. Y bueno, para Richie el principio fue bastante fácil de hacer, ya teníamos esta idea central de la explosión y de los aviones, pero claro, faltaba muchísimo por rellenar y querían coger la esencia de Berkeley, de sus gentes, de todas las influencias que tenían y meterlas aquí. Y no fue nada fácil. Richie también contó de que se volvió bastante majara intentando dibujar todo, porque es que hay muchísimos detalles en esta portada y ahora vamos a ir desgranando los que para mí me parecen más importantes. Y para empezar a desgranar toda esta portada lo quiero hacer como en diferentes bloques. Y entonces el primer bloque que vamos a comentar es todas las referencias musicales que aparecen en esta portada, que son un montón, y vamos a verla. Vamos con la primera, que es muy sutil, pero está aquí en la parte de esta esquina, y es que se puede ver un Zeppelin con un cartel que va colgando por detrás. Y es que ese cartel que dice Eat at Chef Wong's es una referencia a los Ramones y a su disco Rocket to Russia. Y es que dentro del arte del disco aparecía este dibujo. Y es una referencia bastante friki, lo sé, pero bueno, ahí está y aquí se puede ver. Ya las demás, pues sí, son un poquito más fáciles y más reconocibles, ya veréis. Y es que un poquito más abajo tenemos aquí una figura de una señora que es una clarísima referencia al primer disco de Black Sabbath. Esta referencia está muy guay porque tiene como un triple giro. Black Sabbath fue el primer álbum de Black Sabbath. Justamente al lado de la figura de Black Sabbath aparece una frase que es una pequeña variación de la primera frase de la primera canción del primer disco de Black Sabbath. Entonces queda Black Sabbath como banda, Black Sabbath como disco y Black Sabbath como canción, y todo número uno. El primer disco de Black Sabbath, primera canción de Black Sabbath y primera frase del disco de Black Sabbath. Redondo. Otra de las figuras súper representativas del rock que aparece en esta portada aparece aquí, justo donde está
Angus Young, que bueno, pues lo dibujaron como en la pose de la portada de Let There Be Rock. ¿El por qué aparece Angus Young en esta portada? Pues muy sencillo. Richie Butcher en ese momento estaba escuchando este disco y como tenía que rellenar tantísimo hueco, dijo, pues mira, ¿por qué no? Lo dibujo, me gusta mucho y aquí se va a quedar, y aquí se quedó. Y un poquito más abajo de Angus Young, pues vemos que aparece una chica en una ventana que no es nada más y nada menos que Patti Smith, con la misma pose que en su disco Easter. Si quieres saber por qué Patti Smith fue una grandísima figura del punk en los 70 y en los 80, mira, te voy a dejar este vídeo por aquí que hicimos sobre la CBGB, que era una sala punk de Nueva York, y podéis entender muy bien qué significó Patti Smith para este movimiento. Y justamente debajo de Patti Smith tenemos una pintada, un graffiti que dice Twisted Dog Sisters. Todo el mundo se cree que es una referencia a la banda Twisted Sister, pero no. Desde aquí también queremos desmentir ese medio bulo que hay de la portada del Dookie, y es que Twisted Dog Sisters se refiere a dos chicas de Berkeley que iban mucho por la zona de conciertos, que eran bastante conocidas dentro del ambiente, y aquí quedaron retratadas en este Twisted Dog Sister debajo de Patti Smith. Y ya para terminar con las referencias musicales nos tenemos que ir hacia la parte de abajo de la portada, justamente donde está la E del Dookie, y es que aparece Elvis Presley, pues bueno, digamos que no en su mejor momento, sino cuando estaba un poquito... Y también un poco el por qué está Elvis en esta portada era un poco... Primero también por la referencia y por darle ese homenaje, y segundo porque le hacía un poco gracia de que el rey del rock estuviese así de gordo. Le hizo gracia y lo pusieron así y ahí se quedó, y nada, pues sí, es que la mayoría de las cosas que aparecen en estas portadas por los jajas. Y estas son todas las referencias musicales, digamos, famosas, porque dentro del disco, dentro de la portada hay más referencias musicales, pero son como un poquito más frikis dentro de lo que era el movimiento de Berkeley. Ahora, déjame saber en comentarios qué otra referencia hubieses metido tú dentro de esta portada, de este Dookie. Te leo un comentario. Y ahora vamos con un segundo bloque, que es casi lo más importante de la portada, aunque las referencias musicales pues están muy guays. Y es que Richie Butcher intentó pues reflejar muy bien lo que era la sociedad de Berkeley en aquella época, sobre todo la escena punk o la escena rock de aquella época. Y aquí fue cuando Richie se volvió un poco loco, porque claro, había mucho que rellenar y él quería poner muchas referencias, pero claro, ¿qué pasaba? A lo mejor ocurría algo ese día o esa semana donde él estaba dibujando la portada, entonces quitaba algún personaje, ponía algo nuevo que había pasado y lo dejaba aquí todo un poquito reflejado. Vamos a ir comentando un poquito de esta portada, esos personajes de Berkeley, para que veáis que realmente es que lo que hizo Richie Butcher era una auténtica locura. Y vamos con esa primera referencia, porque muchos dicen que Richie Butcher aparece en la portada. ¿Dónde? Aquí. Pues no, ese no es Richie, es Murray Bowles. Era un fotógrafo de la zona que incluso estuvo en los primeros, si no el primer concierto de Green Day en Berkeley, y era una persona bastante famosa dentro de la escena. Siempre se ha creído, muchos han dicho, en muchos foros está reflejado que esta persona es Richie Butcher, pero no, nada más lejos de la realidad. Es Murray Bowles, este fotógrafo. Así que os vamos a contar dónde aparece Richie de verdad. Pero bueno, os tendréis que esperar hasta el final de este bloque para saber dónde está Richie. Porque primero vamos a ir con una referencia donde hay un policía también gordete que le hacía mucha gracia tanto a Richie Butcher pues como a toda la gente de Berkeley, y es que estamos hablando de Fritter Fat Boy, que por lo visto eso era un policía de la zona bastante simpático, que hablaba con todo el mundo, que les permitía, tenía un poquito de manga ancha con todo lo que hacían, y ahí fue pues este pequeño homenaje a este policía que bueno, les caía muy bien, se reían, hacían bromas, y aquí está esa referencia de Fritter Fat Boy. Y bueno, a lo largo de la portada pues tenemos un montonazo de referencias de gente de Berkeley, pues como la banda municipal, pues que también cuando terminaban los conciertos de la banda municipal pues se iban a estos conciertos punks, y eran también como una parte muy importante, o gente que estaba en el instituto. También aparece gente de la universidad, profesores, aparecen un montonazo de personajes. La mayoría, si no eres de Berkeley o no viviste esa época
época, pues seguramente no tengamos ni pajolera idea de quiénes son, pero la verdad es que Richie Butcher hizo aquí un trabajo excelente, pues escenificando todo lo que significaba, todo lo que era la sociedad de Berkeley en ese momento. Y bueno, ahora ya sí que sí, os vamos a decir dónde está Richie Butcher en esta portada, y mucha gente cree que es esta persona de aquí que está apoyada en la pared. Y bueno, siento decepcionaros, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta si este hombre es Richie Butcher o no. En muchas entrevistas le han preguntado y la verdad que es que ni lo ha desmentido, pero tampoco ha confirmado nada, así que sigue siendo uno de los grandes misterios de esta portada del Dookie. Yo elijo creer, yo creo que sí se dibujó y que posiblemente esta persona de aquí sí sea Richie Butcher, pero no lo sé, ¿tú qué opinas? Así que nada, esta es la historia del Dookie de Green Day, pero bueno, no, se me olvidaba, si es que casi más importante que la portada era la contraportada. ¿Y por qué? Porque también hay una historia muy heavy, muy brutal dentro de esta contraportada. Y es que en la primera edición en Estados Unidos, pues aparecía en esta parte central, aparecía Blas, bueno, Ernie en Estados Unidos o Enrique en Latinoamérica. Pues aparecía aquí entre la multitud, aparecía un muñeco de este personaje de Barrio Sésamo. ¿Qué pasó? Pues que la discográfica intentó quitarlo porque, bueno, temían que posiblemente hubiese algún litigio, alguna denuncia por utilizar esa imagen de Barrio Sésamo, así que se curaron en salud, y en la siguiente edición, en la segunda edición de Estados Unidos, ya no aparecía Epi en la portada. Donde sí estuvo apareciendo durante bastantes ediciones más fue en las ediciones tanto de Canadá como de Europa, como de Asia. Pero ya sí en las siguientes, en terceras y cuartas ediciones, como por ejemplo esta que tengo yo aquí, pues ya no aparece y no ha vuelto a aparecer más. Si alguien tiene esa portada, pues mira, que nos lo enseñe también en comentarios, porque yo la verdad es que nunca lo he visto. He visto imágenes, que las veréis por aquí, pero nunca lo he visto en vivo. He visto una portada donde estuviese aquí el Epi. Y bueno, ¿qué más podemos contar de esta portada? Porque es que ya el resto lo sabemos casi todo. Sabemos que uno de los discos más influyentes de los años 90, sobre todo para el punk. Este disco vendió más de 20 millones de copias, llevó a Green Day a la fama, pasó de tocar en casas ocupas, como la que estuvimos hablando, que tocaron aquí en España, como en Villarreal, y bueno, pues los catapultó a llenar estadios y a llenar salas y a hacer lo que conocemos a Green Day, pues lo que sabemos todos hoy en día, la grandísima banda que es. Y nada, ahora es vuestro turno. Queremos saber, quiero que nos dejéis en comentarios cuál es la siguiente portada que queréis que comentemos a partir, porque ya hemos destripado este Dookie y nuestra idea es seguir destripando más portadas famosas del rock, del punk y del metal. Así que nada, déjame en comentarios cuál es la portada que quieres que diseminemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, pues nos daría un favor si le das un like, si le das a suscribirte. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.